Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos al canal de Mimo Búho. El día de hoy, en honor a las fechas recientes, les traigo 3 creepypastas de Halloween y Día de Muertos. Comenzamos. El bailarín del parque. Mi nombre es Jairo. Acabo de cumplir 14 años, por lo que pienso que esta puede ser la última oportunidad que tendré de salir a pedir dulces en Halloween, pues en donde yo vivo, esta tradición se considera más para niños que para adolescentes como yo. Eso me pone algo triste, porque Halloween es la festividad favorita de mi vecina Stephanie, una niña muy linda que me gusta desde hace mucho tiempo. Sé que ella saldrá hoy con su hermanito a pedir dulces, por lo que si tengo suerte me la toparé en el camino. Podré hablarle, acompañarla y quién sabe, no quiero hacerme muchas ilusiones. Así que solo me concentraré en hacer el mejor disfraz de vampiro, con una capa y un traje elegante, además de colmillos blancos brillantes, que hagan que todos los que me vean se impresionen. Cerca de las 9:30 de la noche yo ya había recorrido muchos vecindarios, pasando de puerta en puerta y recibiendo pocos dulces, ya que aunque mi disfraz es muy bueno, los vecinos consideran que ya estoy grande para esto y prefieren dejarle los dulces a los más chicos. Estaba un poco deprimido por eso, pensando que esta noche no pintaba para nada bien, según mis expectativas. Cada que avanzaba hacia una nueva casa, todo lo que veía eran niños pequeños, repletos de dulces acompañados por su madre o padre. Entonces, cuando estaba cruzando el parque, observé entre la multitud, frente a los arbustos, a un hombre disfrazado de arlequín, bailando en el fondo. Su baile era muy descoordinado, y la forma en la que movía sus extremidades parecía no tener sentido. Pero me alegré de que disfrutara de las fiestas a pesar de ser alguien mayor. Verlo bailar, tan despreocupado y feliz, me levantó el ánimo. Así que seguí mi camino, dispuesto a encontrarme con Stephanie, pues aquello sería lo mejor que pudiese pasarme esa noche, por lo que seguí avanzando entre calles, teniendo un poco más de éxito en la recolección de dulces. Pero ya para mi tercera casa visitada, algo comenzó a inquietarme, ya que desde que salí del parque, he notado a ese mismo arlequín bailando erráticamente a lo lejos, solo que a cada paso que doy, lo siento cada vez más cerca de mí, y a medida que se aproxima he logrado notar detalles en su apariencia que no me gustan. Su piel me parece bastante pálida y rígida, como si fuese de mármol. Su mirada es un tanto siniestra, y sus movimientos se ven tan erráticos que hace que se me erice la piel. Además, creo que solo yo puedo verlo, ya que las personas a mi alrededor parecen ignorarlo demasiado, aun a pesar de sus continuos bailes y acrobacias. Ya para las 10:20 p.m. consideré que sería mejor volver a casa, ya que por lo insegura que se suele volver la ciudad al anochecer, es mejor no arriesgarme. De camino a casa volví a ver al bailarín, pero esta vez ya no estaba bailando, sino que estaba parado recto en un callejón, mientras arrojaba dulces al suelo para atraer a un niño que se encontraba perdido solo en la calle. Al menos me sentí tranquilo de que aquel pequeño también podía verlo, pero mi tranquilidad acabó cuando el chico se acercó lo suficiente al arlequín, y éste lo tomó del brazo, lo jaló hacia su rostro y le dio una mordida siniestra en su cuello, para después arrastrarlo hacia la oscuridad, mientras los gritos desesperados del niño comenzaban a ceder. Esa terrible escena me dejó paralizado del susto. Ese arlequín, que hasta ahora solo yo y ese niño pudimos ver, estaba suelto en las calles. No sabía qué hacer. Quería pedir ayuda, buscar a alguien que pudiese rescatar a ese pobre niño, pero mi cuerpo no me respondía. Entonces, antes de que lograse siquiera gritar, aquella criatura salió del callejón y corrió con una gran velocidad en mi dirección. Fue entonces que al fin mi cuerpo respondió y sin pensarlo 2 veces corrí a toda velocidad en dirección a mi casa. Tenía un nudo en la garganta y mucho miedo. Cuando llegué a mi casa cerré todas las puertas y me asomé temblando por la ventana para asegurarme que esa cosa no me siguió.
pero en la calle pude ver a Stephanie y a su hermanito aún pidiendo dulces, y a esa cosa tenebrosa cerca de ellos, mirándolos fijamente. Lamentablemente, ni ella ni su hermanito podían notar su presencia, pero yo sí podía verlo, y también podía imaginarme lo que estaba a punto de pasarles. No, a ella no, dije en voz baja, y armándome de valor, corrí lo más rápido que pude hacia ellos, y cuando estuve lo suficientemente cerca, les grité que corrieran con todas sus fuerzas hacia su casa, que donde estaban ahora no era seguro. Por alguna bendita razón, Stephanie, quien solo me conocía de vista y con quien nunca pude hablar bien antes, confió en lo que decía, y jaló a su hermanito a toda velocidad hasta que entraron a su casa, mientras esa criatura me miró molesta mostrándome sus colmillos enormes y persiguiéndome violentamente. Mi plan era correr hasta que alguna persona o policía pudiera ver a la criatura y ayudarme, pero tristemente ninguna persona más lograba verle. Todos con los que me topé me miraban como un chico raro corriendo como loco en la calle, por lo que mi única esperanza fue brincar hacia unos enormes arbustos y esconderme en alguna casa. Por desgracia, la capa de mi disfraz quedó atorada en una rama, y antes que pudiera pensar en una solución, sentí una mano que me sujetaba con firmeza la cabeza, y unos helados colmillos atravesando dolorosamente mi cuello. El dibujo maldito de Sting Chamaleon 31. El usuario Sting Chamaleon 31, mejor conocido en la comunidad de YouTube como el tío Sting, es un excelente dibujante y diseñador, que tiene la facultad de dotar a cada una de sus creaciones de personalidad y hacerlas transmitir diferentes emociones a todos quienes las miran, ya que puede elaborar diseños alegres y divertidos, así como también diseños de terror escalofriantes. Una noche fría y tranquila, Sting soñó que deambulaba despacio en un mundo gris y de tiniebla. En él observó a una increíble criatura, la cual lucía como un hombre alto, de piernas y brazos estirados, con una cara alargada y distorsionada, debajo de su sombrero. Pero fue cuando esa criatura se acercó con pasos erráticos hacia él y se quitó su sombrero, que el sueño de Sting cambió, y de pronto aquella criatura, humanoide, transformó su aspecto en uno aterradoramente diferente. Era como una especie de ente, de 6 brazos largos, llenos de cicatrices. Los huesos de su torso estaban expuestos, como si hubiese sufrido varias fracturas dolorosas. Tenía moretones enormes y pulsantes por todo su ser. También poseía 4 alas delgadas que se desprendían de su espalda, como si fuesen heridas abiertas. Tenían un aspecto que simulaba que estaban hechas por ramas cubiertas con tela vieja. También poseía un par de piernas flacas que terminaban en una especie de pezuñas de cabra, y una cola larga y gruesa que en su punta poseía un filo como de una daga. Pero lo peor era su rostro, pues cuando Sting decidió verle hacia él, su cabeza se separó de la nada y quedó dividida en 2 caras monstruosas, una con una expresión de sufrimiento, ojos oscuros y brillantes, y otra con una sonrisa exagerada y sardónica, ojos rojos como rubíes sangrantes y tétricos. Antes de terminar el sueño, la criatura se acercó vacilante a Sting, y con la parte sonriente de su dividido rostro, le susurró algo extraño al oído, para después desvanecerse como humo. Entonces Sting susurró para sí mismo: ¡qué maravilloso! Y por la impresión de aquella escena despertó abruptamente. Como era de esperarse, Sting pensó que dibujar aquella majestuosa y aterradora criatura sería lo mejor que podía hacer luego de haberle soñado, y ante el miedo de que aquel diseño se perdiera en el olvido, intentó capturarlo con todas sus fuerzas en el baúl más preciado de su memoria, y anotar sus rasgos más específicos en una libreta, para poder recrear su forma lo más fiel posible a su sueño. Ya para el atardecer, cuando muchos de sus deberes fueron completados, se decidió a dibujar a aquel ser sin perder el más mínimo detalle posible. Pero a medida que las horas pasaban y su diseño empezaba a completarse, comenzó a detestar su dibujo,
pues no le parecía lo suficientemente fiel a lo que había soñado. Decepcionado, arruinó su trazo y decidió abandonarlo. Al día siguiente volvió a intentar el dibujo, pero el resultado fue el mismo. Luego de varias horas de avanzar el dibujo, terminó por arruinarlo, ya que no le parecía igual a lo que tenía en su mente. Y así, el ciclo se repitió por varios días. La frustración comenzó a apoderarse poco a poco de Sting, por lo que decidió abandonar la idea de recrear la imagen de aquella criatura en un dibujo. Continuó su vida, tranquilo, hasta que una mañana lluviosa en la que disfrutaba de una bebida caliente, la idea de retomar el dibujo atravesó su cabeza como un rayo. Pues sin notarlo, claramente mucho de su ego de artista había sido golpeado al no lograr plasmar su diseño como quería, y eso era algo que no podía dejar así. Por lo que un tanto molesto tomó su lápiz y comenzó a realizar los trazos principales de aquel ente, pero inevitablemente volvió a fallar, y aun a pesar de que el dibujo era increíble, muy detallado, terrorífico, no se sentía satisfecho con el resultado. Pensaba que aún le faltaba mucho para ser perfecto. Entonces aquello comenzó a molestarle en serio, pues a raíz de no poder terminar esa obra, todos sus demás diseños los sentía insípidos, como si hubiese perdido su toque, su inspiración y su capacidad de artista. Y la obsesión por hacer ese dibujo se volvió cada vez más fuerte. Ya no comía, ya no dormía bien, ya no estaba bien de la cabeza. Finalmente, todo su enojo culminó en una terrorífica noche de Halloween, en la que no podía conciliar el sueño, por lo que aprovechó su constante insomnio y se puso a retomar el diseño, cerrando primero sus ojos para concentrarse totalmente en el recuerdo de esa espeluznante criatura. Y tal como si la criatura misma le estuviese guiando, moviendo sus manos y ojos, logró terminar el dibujo y quedar completamente satisfecho con el resultado, tanto que incluso desbloqueó el recuerdo de aquel sueño que tuvo, donde la cara sonriente de la criatura le susurraba al oído con una voz tenebrosa: «Dibújame, dibújame, sin ti no podré cruzar jamás a tu mundo». Asustado por aquel vívido recuerdo, Sting giró su vista hacia su dibujo y observó con horror cómo de aquella hoja de papel comenzó a liberarse poco a poco la aterradora criatura que había dibujado, dejándolo completamente paralizado en el proceso. Estaba claro que ese ser se había metido en la cabeza de Sting, torturándolo con la idea constante de que lo dibujase, para así poder entrar a este mundo y hacer estragos como le plazca. Una vez que estuvo completamente libre, la criatura se acercó a Sting, mientras éste continuaba paralizado por el miedo. Tomó su rostro con una de sus largas manos, y ahora con la cara deprimida, volvió a susurrarle al oído: «Olvídalo todo», haciendo que Sting cayese desmayado al suelo. Al retomar su conciencia se levantó del suelo, y sonrió pensando que se encontraba ahí por alguna resaca de una fiesta de Halloween. Entonces caminó hacia el comedor, y observó extrañado una hoja blanca de papel. Sin entender por qué se encontraba aquello ahí, decidió arrugarla y tirarla a la basura, pues su cabeza dolió un poco y pensó en que sería mejor dormir, sin recordar siquiera al monstruo aterrador que unas horas antes había liberado a este mundo. Ya estando en su cama, comenzó a soñar. Soñaba que deambulaba tranquilo en un mundo gris y de tiniebla, cuando de repente se topó con un hombre sonriente de cuerpo flacucho y cabeza de calabaza, que de manera errática se acercó a él y le susurró algo al oído. Anécdota del Día de Muertos. En mi familia tenemos una bonita tradición de poner un altar para todos aquellos familiares que se nos adelantaron en el camino. Le colocamos un arco hecho de carrizo y palmas y lo decoramos con flores. Después hacemos escalones adornados con papel picado, dulces, fruta y la comida que más le gustaba a nuestros familiares cuando estaban vivos. También dejamos sus fotos para poder recordarlos cada que las miramos, y los guiamos hasta el altar con un camino hecho de flores de cempasúchil y veladoras. Hacemos esto sin falta cada año desde que tengo memoria. Muchas personas aseguran que nuestros familiares verdaderamente vuelven del más allá
para visitarnos y disfrutar de la comida que les dejamos. Yo estaba muy reacia a creer aquello hasta que una noche fui testigo de su regreso. Una madrugada del 2 de noviembre, cerca de la 1 de la mañana, apagué las veladoras del camino, pues al encontrarse el altar dentro de la casa, no quería ocasionar un accidente. Después de eso me fui a la cama. El tiempo avanzaba y no lograba conciliar el sueño. Entonces pensé en ir a la cocina por un poco de agua, pero al intentar moverme, mi cuerpo no reaccionaba. Por más esfuerzos que hacía, no lograba moverme bien para salir de la cama. Entonces detuve mis esfuerzos y escuché atenta a mi alrededor, notando cómo de la sala de mi casa, justo frente al altar, se escuchaban las voces de varias personas conversando. Agudicé más mis oídos y entonces logré reconocer cada una de las voces. Era la de mi abuelito, mi tío, mis primos, todos mis familiares difuntos, que conversaban y reían a carcajadas mientras comían lo que les habíamos dejado en el altar. Sin darme cuenta, lágrimas saladas comenzaron a rodar por mis mejillas. Estaba alegre de saber que los rumores eran ciertos y ellos habían vuelto para visitarnos. Ya no importaba el que no pudiese moverme, y sin darme cuenta me quedé dormida. Cerca de 1 hora después desperté, abruptamente por un fuerte olor a flores de cempasúchil. Alegre descubrí que había vuelto a tener el control de mi cuerpo. Entonces caminé rápidamente hasta el altar, con la esperanza de encontrarme con mis familiares difuntos, pero lamentablemente no les vi. Lo único que noté fue que todas sus veladoras que antes había apagado se encontraban encendidas, brillando más fuerte que nunca. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si el video te gustó, no dudes en dejar tu me gusta. Suscríbete para ver más contenido parecido y no dudes en dejar tu apoyo en el resto de videos del canal. Yo soy Mimo Búho y espero vernos pronto. Rana